Mi nombre es Eliseo Hernández. Tengo 74 años y durante 50 de ellos fui fotógrafo aquí en Guadalajara. He capturado quinceañeras, bodas, bautizos, primeras comuniones, miles de momentos felices que ahora viven en marcos sobre las repisas de otras familias. Pero nunca pensé que alguien de mi propia sangre me arrancaría mis propios recuerdos del corazón y los convertiría en cenizas. Déjame contarte lo que pasó ese martes por la tarde. Si tú tienes familia, si tienes fotografías que guardas como tesoros, escucha bien esta historia. Porque a veces la maldad viene vestida de renovación, y el fuego puede quemar más que papel. Regresaba del consultorio del doctor Ramírez en la colonia del Valle. A mis años, las visitas médicas se vuelven rutina semanal. El autobús me dejó en la esquina de mi casa, esa casita de adobe que compramos María y yo en 1972, cuando Guadalajara aún tenía ese aire pueblerino que ahora solo vive en mis recuerdos. Desde la calle vi el humo. Al principio pensé que alguien estaba quemando hojas secas en el patio trasero, cosa normal en esta época del año. Pero cuando empujé la puerta de herrería, el olor no era de hojas, era más acre, más químico. Era el olor del papel fotográfico quemándose. Caminé hacia el patio con el corazón ya acelerado. Ahí estaba Irene, mi nuera, agachada junto a un tambo de metal que Diego había traído de su taller mecánico. Las llamas bailaban dentro del recipiente y ella sostenía en las manos mis álbumes de fotografías. Los álbumes donde había guardado 43 años de vida junto a María. Irene me vio llegar y no detuvo lo que hacía. Tomó una fotografía de nuestro primer aniversario de bodas, donde María llevaba ese vestido azul claro que tanto le gustaba, y la arrojó al fuego sin ceremonias. El papel se curvó, se oscureció, y el rostro de mi esposa desapareció entre las llamas. «Estas fotos viejas dan mala energía, viejo», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz sonaba decidida, como si estuviera haciendo algo necesario, algo bueno. Su esposa ya está muerta. Supérelo. Me quedé paralizado, literalmente paralizado, como si mis piernas de 74 años se hubieran convertido en piedra. Veía cómo Irene tomaba otra fotografía, esta vez una donde María cargaba a Diego recién nacido en el hospital, y también la echaba al fuego. Las llamas lamían el papel con avidez, borrando para siempre ese momento donde mi esposa sonreía cansada pero feliz, con nuestro hijo en brazos. «Irene, por favor», logré articular, encontrando mi voz entre la impresión. «Son mis recuerdos, es lo único que me queda de María». Ella siguió sin mirarme, tomando otra foto. Esta era del cumpleaños número 5 de Diego, donde María había hecho un pastel de chocolate en forma de cochecito. Recuerdo que se había levantado desde las 4 de la mañana para decorarlo perfecto. Al fuego también fue. «Mire, don Eliseo», me dijo con esa forma de hablar que usaba cuando quería sonar respetuosa, pero en realidad estaba siendo cruel. «Ya han pasado 2 años desde que doña María se fue con Dios. Usted tiene que seguir adelante. Estas fotos lo mantienen viviendo en el pasado, y eso no es sano. Yo leí en una revista que los objetos de personas muertas acumulan energías negativas». Busqué desesperado a Diego con la mirada. Mi hijo estaba recargado en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, viendo la escena como si fuera un programa de televisión que no le interesara mucho. Cuando nuestros ojos se encontraron, yo le supliqué sin palabras. Le rogué que detuviera a su esposa, que salvara lo que quedaba de los álbumes. Diego se encogió de hombros. Nada más. Un movimiento tan simple, tan indiferente,
que me dolió más que ver arder las fotografías. Mi propio hijo, el bebé que María había cargado en esas fotos que ahora se convertían en humo, no movería un dedo para defender la memoria de su madre. «Es mejor así, papá», me dijo desde la puerta, con voz cansada. «Irene tiene razón. Necesita usted dejar ir el pasado». Irene siguió con su tarea destructiva. Una tras otra, las fotografías caían al fuego. Ahí se iba nuestra luna de miel en Puerto Vallarta, donde María había insistido en que nos tomáramos una foto cada día, incluso cuando llovió y tuvimos que quedarnos en el hotel. Ahí se perdía la imagen de María en su vestido de novia, ese vestido que había pertenecido a su madre y que ella había ajustado con sus propias manos durante meses. Intenté acercarme al tambo pensando que tal vez podría rescatar algunas fotografías, pero el calor era intenso y Irene se interpuso en mi camino. «No se acerque, se va a quemar», me advirtió, pero en su voz no había preocupación genuina. Era más bien el tono que usas con un niño que está haciendo travesuras. Observé impotente cómo desaparecían 43 años de historia. Las fotos de los cumpleaños de Diego, donde María siempre aparecía al fondo preparando la comida o sirviendo las bebidas. Las fotografías de nuestras vacaciones anuales a Mazatlán, donde íbamos cada diciembre porque María decía que el mar la tranquilizaba después del ajetreo de las fiestas navideñas. Se quemó la foto donde María cargaba por primera vez a Paola recién nacida, con esa expresión de abuela primeriza que mezcla el terror con la felicidad más pura. Se perdió para siempre la imagen de María en su último cumpleaños, 2 meses antes del accidente, cuando todavía no sabíamos que esa sería nuestra última celebración juntos. «¿Por qué haces esto?», le pregunté a Irene, y por primera vez mi voz sonó quebrada. «¿Qué te hicieron estas fotografías? ¿Qué te hizo María?». Por fin me miró directamente. Sus ojos tenían esa dureza que a veces veo en las personas jóvenes cuando creen que saben más que los viejos como yo. «No es nada personal, don Eliseo, pero esta casa necesita energía nueva, aire fresco. Usted vive como si doña María fuera a regresar en cualquier momento. Eso no es normal. Eso no es sano para nadie, especialmente para Paola». Mencionó a mi nieta y instintivamente la busqué con la mirada. Paola estaba asomada en la ventana de su cuarto, en el segundo piso. Incluso desde esa distancia podía ver que estaba llorando. Esa niña de 9 años entendía mejor que su propio padre lo que significaba lo que estaba pasando en el patio. Irene siguió hablando mientras alimentaba el fuego con mis recuerdos. «Además, necesitamos espacio. Diego y yo hemos decidido convertir el cuarto donde usted tiene todas estas cosas viejas en una oficina para él. Ya es hora de que modernicemos esta casa». Ahí estaba la verdad. No se trataba de energías negativas ni de mi salud mental. Se trataba de espacio. Querían convertir el cuarto donde María y yo habíamos guardado nuestros tesoros en una oficina para Diego. Las fotografías, los álbumes, los recuerdos de toda una vida juntos eran simplemente obstáculos para sus planes. «Podríamos haber hablado», les dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Podríamos haber encontrado otra solución». «Hablamos, papá», intervino Diego desde la puerta. «Le dijimos hace semanas que necesitábamos ese cuarto. Usted no quiso escuchar». Era verdad que habían mencionado algo sobre remodelar, pero nunca dijeron que iban a quemar las fotografías. Yo pensé que tal vez podríamos mover las cosas a mi habitación o conseguir un baúl grande donde guardarlas. Nunca imaginé que la solución de Irene sería destruir todo. Vi cómo se consumía la foto de María en su graduación de la escuela normal,
cuando apenas tenía 19 años y toda la vida por delante. Se perdió la imagen de nuestra primera casa, esa que rentábamos en la colonia americana y que era tan pequeña que la cama matrimonial ocupaba casi toda la recámara. Mi María guardaba estas fotos por algo, les dije, haciendo un último intento. Cada una tiene una historia, son parte de la historia de esta familia. Eran parte, me corrigió Irene, echando al fuego una foto donde María y yo bailábamos en la boda de mi hermano Raúl. Ahora son solo papel viejo que acumula polvo. En ese momento escuché un ruido extraño, como un grito ahogado. Miré hacia arriba y vi que Paola ya no estaba en la ventana. Segundos después, apareció corriendo por la puerta trasera de la casa. Se dirigió directamente hacia el tambo de fuego, pero Irene la detuvo. «Niña, aléjate de ahí, te vas a quemar». Pero Paola se zafó del brazo de su madre con una fuerza sorprendente para sus 9 años. Se acercó al fuego y antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, metió la mano entre las llamas y rescató una fotografía que estaba empezando a chamuscarse en las orillas. «Paola», gritó Irene, pero ya era tarde. Mi nieta corrió hacia la casa con la foto en la mano, llorando de dolor. Pude ver que se había quemado los dedos, pero no soltó la fotografía. Irene corrió tras ella, gritando regaños sobre la desobediencia y el peligro. Yo me quedé solo en el patio, viendo cómo las últimas fotografías se convertían en cenizas. El fuego ya había consumido todo. 43 años de matrimonio, miles de momentos capturados con mi cámara, décadas de felicidad y tristeza, de celebraciones y despedidas, todo reducido a un montón de ceniza gris en el fondo de un tambo metálico. Diego se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Yo creí por un momento que iba a disculparse, que iba a reconocer que habían ido demasiado lejos, pero sus palabras fueron otras. «Ya verá que va a sentirse mejor, papá. Es hora de hacer borrón y cuenta nueva». Esa noche, acostado en mi cama, escuché los sollozos ahogados de Paola desde su cuarto. Irene la había regañado duramente por quemarse, pero no la había llevado al médico. «Con agua fría se quita», había dicho, como si las quemaduras fueran simples rasguños. Yo sabía que mi nieta había entendido algo que sus padres no, que esas fotografías no eran solo papel, eran la prueba de que María y yo habíamos existido, de que habíamos sido felices, de que habíamos construido algo hermoso juntos, y ella, con sus manos pequeñas, había salvado un pedacito de esa historia del fuego. No sabía entonces que esa fotografía que Paola había rescatado cambiaría todo. No sabía que detrás del marco María había guardado un secreto que ni siquiera yo recordaba. Pero esa noche, mientras escuchaba llorar a mi nieta y recordaba el sonido de las fotografías ardiendo, solo sabía una cosa. Irene había quemado más que papel. Había quemado la prueba de que el amor verdadero existe, y yo no se lo iba a perdonar jamás. A las 6 de la mañana siguiente ya estaba despierto. No había dormido bien, pero no por el insomnio habitual de los viejos como yo. Era el peso de lo que había pasado lo que me tenía inquieto. Me puse la bata que María me había tejido 2 inviernos antes de irse, esa de lana café que siempre me decía que me hacía ver distinguido, y salí al patio trasero. El tambo metálico seguía ahí, como un testimonio silencioso de la destrucción. Me acerqué despacio, con esas precauciones que uno toma cuando se dispone a abrir una tumba. Dentro, las cenizas de mis recuerdos habían formado una capa gris y negra. Algunos pedacitos de papel a medio quemar que el viento nocturno no había podido llevarse. Me arrodillé junto al tambo
sin importarme que el suelo estuviera húmedo por el rocío de la madrugada. Con las manos comencé a revolver las cenizas, buscando algo, lo que fuera, que hubiera sobrevivido al fuego de Irene. Encontré un pedazo de papel fotográfico donde apenas se distinguía un fragmento de vestido blanco. ¿Sería del bautizo de Diego? ¿De nuestra boda? Ya no había forma de saberlo. Mientras mis dedos tocaban esa textura extraña que dejan las fotografías quemadas, empecé a recordar cada imagen que había visto desaparecer entre las llamas. Nuestra primera cita, por ejemplo. María tenía 18 años y llevaba un vestido de flores amarillas que su madre había hecho especialmente para la ocasión. Yo la había llevado a la plaza de armas, donde había un fotógrafo viejo que cobraba 50 centavos por retrato. María se había puesto nerviosa porque nunca se había tomado una foto con un novio, y yo le había dicho que no se preocupara, que saldría hermosa porque era hermosa. Esa fotografía había estado en el álbum durante 56 años, y ayer se convirtió en humo. Seguí removiendo las cenizas y recordé el día que nació Diego. 1968, en pleno octubre. María había estado 18 horas de labor de parto en el hospital civil, y cuando por fin me dejaron entrar a conocer a mi hijo, lo primero que hice fue pedirle a una enfermera que nos tomara una foto. María estaba agotada, con el cabello pegado a la frente por el sudor, pero sonreía con esa felicidad cansada de las madres primerizas. Diego dormía envuelto en una mantita azul que después usaríamos con todos los bebés de la familia que fueron llegando. Esa foto también ardió ayer. Pensé en los cumpleaños. Dios mío, cuántos cumpleaños habíamos celebrado en esta misma casa. El 10º de Diego, cuando María le hizo un pastel de 3 pisos porque él había insistido en que quería uno igual al que había visto en una revista. Se levantó desde las 3 de la mañana para decorarlo con carros de carreras hechos de azúcar. Diego lloró de felicidad cuando vio ese pastel, y yo tomé por lo menos 20 fotografías de ese momento, todas consumidas por el fuego. Estaba tan perdido en mis recuerdos que no escuché los pasos descalzos hasta que una vocecita me dijo: «Abuelo, ¿está buscando algo?». Me volví y ahí estaba Paola, todavía en pijama, con esas trencitas despeinadas que siempre amanecía después de moverse mucho en la cama. Sus manos estaban vendadas con gasas que seguramente ella misma se había puesto, porque Irene seguía insistiendo en que no era para tanto. «Buenos días, mi niña», le dije, limpiándome las manos llenas de ceniza en la bata. Sí, estaba viendo si quedó algo de las fotos. Paola se acercó y se puso en cuclillas junto a mí. Me miró con esos ojos grandes que había heredado de María, llenos de una seriedad que no corresponde a los 9 años. «Abuelo, tengo algo que enseñarle», me dijo en voz baja, mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie más estuviera despierto. «Pero tiene que prometerme que no se lo va a decir a mi mamá». Asentí sin dudarlo. En ese momento habría prometido cualquier cosa a mi nieta, la única persona en esta casa que había entendido el valor de lo que se había perdido el día anterior. Paola se fue corriendo hacia la casa y regresó unos minutos después con algo escondido entre sus manos vendadas. Se acercó a mí y con mucho cuidado desenvolvió lo que llevaba. Era una fotografía. La fotografía que había rescatado del fuego. «La escondí debajo de mi almohada», me confesó. Mi mamá me preguntó qué había agarrado del fuego, pero le dije que no había sido nada importante. Tomé la fotografía con manos temblorosas. Era nuestra foto de bodas, la formal, la que habíamos mandado tomar en el estudio de don Aurelio Mendoza en 1965.
María llevaba el vestido de su madre, ajustado perfectamente a su cuerpo menudo, con esos botones de perla que había pulido uno por uno la noche anterior a la boda. Yo estaba junto a ella con mi único traje bueno, el negro que había comprado a pagos durante 6 meses. La foto estaba chamuscada en los bordes, pero nuestros rostros permanecían intactos. María sonreía con esa mezcla de felicidad y nervios que tienen todas las novias, y yo la miraba a ella en lugar de ver a la cámara, como si no pudiera creer que esa mujer hermosa hubiera aceptado casarse conmigo. «Gracias, mi niña», le dije a Paola, y sentí que se me quebraba la voz. «Salvaste lo más importante». Pero cuando volteé la fotografía para admirar mejor el trabajo de don Aurelio, noté que el marco estaba dañado. Era un marco sencillo de madera con vidrio, de esos que vendían en el mercado San Juan de Dios, pero el fuego había aflojado la parte trasera. La madera se había combado por el calor y podía ver que había un espacio entre el cartón posterior y la fotografía. «Mira, Paola», le dije señalándole el daño. «El fuego dañó el marco. Vamos a tener que arreglarlo». Con cuidado comencé a quitar la parte trasera del marco. La madera estaba tibia todavía y algunos pedacitos se desmoronaban entre mis dedos. Cuando logré separar el cartón posterior de la fotografía, algo cayó al suelo. Era un papel doblado en 4 partes, amarillento por los años. Paola y yo nos miramos con curiosidad. Yo recogí el papel y lo desdoblé lentamente, con el cuidado que se le da a las cosas que pueden deshacerse en las manos. Era un documento oficial, con membrete y sellos. Al leerlo, mis ojos se fueron abriendo de asombro. Era un contrato de arrendamiento, fechado el 15 de septiembre de 1985. El arrendador era don Ramiro Vázquez Gutiérrez, propietario de Inmuebles Vázquez Hermanos. El arrendatario era Eliseo Hernández Morales. Yo. «¿Qué es, abuelo?», me preguntó Paola, acercándose más para ver el papel. Es un contrato», le dije, pero yo mismo no entendía completamente lo que tenía en las manos. «Espérame tantito, déjame leerlo bien». El contrato establecía el arrendamiento de un local comercial ubicado en la calle 16 de septiembre número 123, en el centro histórico de Guadalajara, por el término de 99 años, con derecho de renovación automática. La renta establecida era de $1 anual, pagadero por adelantado, $1 al año por 99 años. Al leer esas líneas, la memoria me golpeó como un rayo. Don Ramiro Vázquez, la boda de su hija Patricia en 1985. Yo había sido el fotógrafo de esa celebración, una de las bodas más elegantes que había cubierto en mi carrera. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Don Ramiro era un hombre próspero, dueño de varios edificios comerciales en el centro de la ciudad. Su hija Patricia se casaba con un empresario de Puerto Vallarta, y la recepción se hizo en el Hotel Francés, que en esa época era lo más elegante que había en Guadalajara. Yo había llegado desde muy temprano para capturar todos los momentos: el arreglo de la novia, la llegada de los invitados, la ceremonia en la catedral, el banquete. Había trabajado más de 12 horas tomando cientos de fotografías con mi cámara Nikon, esa que había comprado usada, pero que hacía maravillas en mis manos. Al final de la noche, don Ramiro se me acercó mientras yo guardaba mi equipo. Estaba muy contento con mi trabajo. Me dijo que nunca había visto a un fotógrafo tan dedicado, tan profesional. Los invitados no habían parado de elogiar mis fotografías durante toda la recepción. Maestro Eliseo, me había dicho,
porque así me decían en esa época los clientes satisfechos. ¿Cuánto le debo por su trabajo? Yo le había cotizado 2,000 pesos, una suma considerable en 1985, pero justa para la cantidad de trabajo que había hecho. Don Ramiro sonrió y me dijo algo que nunca olvidé. Le voy a hacer una propuesta diferente. Yo tengo un local comercial en la calle 16 de septiembre, en pleno corazón de la ciudad. Es un buen local, con mucho paso de gente. En lugar de pagarle sus 2,000 pesos ahorita, le voy a dar ese local en arrendamiento por 99 años, por 1 peso anual. Usted puede usarlo para poner un estudio fotográfico, o puede subarrendarlo y sacar una buena renta. Lo que usted prefiera. Yo no supe qué responder en ese momento. Don Ramiro me explicó que el local estaba en una zona que él sabía que se iba a revalorizar mucho en los años siguientes. Me dijo que era una inversión mejor que cualquier cantidad de dinero que me pudiera pagar esa noche. Piénselo bien, maestro, me había dicho. Ese local ahorita vale poco, pero en 20 o 30 años va a valer una fortuna. Y usted va a seguir pagando nada más 1 peso al año. Yo acepté, más que nada porque don Ramiro era un hombre muy respetado en la ciudad, y pensé que tal vez tenía razón sobre la revalorización. Firmamos el contrato esa misma noche, en presencia de 2 testigos, y don Ramiro me entregó las llaves del local. Pero las cosas no salieron como habíamos planeado. Unos meses después, María quedó embarazada de nuevo, después de muchos años de intentarlo. Fue un embarazo difícil, que terminó en pérdida a los 5 meses, y tanto María como yo quedamos muy afectados. Yo estuve tan concentrado en sacar adelante mi negocio desde casa y cuidar a María, que simplemente me olvidé del local de la calle 16 de septiembre. Pagué religiosamente el peso anual durante algunos años, pero nunca fui a ver el local, nunca lo usé. Después de un tiempo, incluso me olvidé de hacer el pago. Don Ramiro nunca me reclamó nada, y yo supuse que el contrato había quedado anulado por falta de pago. Con los años, la vida me fue llevando por otros caminos. Mi estudio casero funcionaba bien, tenía clientela fija, y la verdad es que me olvidé completamente de ese local en el centro. Hasta María se había olvidado de él, o eso pensé yo. Pero ahora, sosteniendo el contrato en mis manos, me daba cuenta de que María no se había olvidado de nada. Ella había guardado el documento, lo había escondido detrás de nuestra foto de bodas, y lo había conservado durante todos estos años. ¿Por qué? ¿Qué sabía ella que yo había olvidado? «Abuelo, ¿está bien?», me preguntó Paola, porque seguramente me vio muy pálido. «Sí, mi niña, estoy bien», le mentí. «Es solo que este papel me trae muchos recuerdos». Volví a leer el contrato, esta vez con más atención. Las cláusulas eran muy claras. Arrendamiento por 99 años, renovable automáticamente, con derecho de transferencia y venta del contrato. Don Ramiro había sido muy generoso en los términos, o muy visionario. La calle 16 de septiembre. En 1985 era una calle comercial normal, con negocios familiares y oficinas pequeñas. Pero ahora, en 2023, esa calle estaba en pleno centro histórico renovado, rodeada de restaurantes elegantes, tiendas de marca y hoteles boutique. Si el contrato seguía siendo válido después de tantos años, ese local debía valer una fortuna. María lo sabía. Por eso había guardado el contrato. Mi esposa siempre fue más previsora que yo. Siempre pensó en el futuro mientras yo vivía el día a día. Ella había entendido que algún día ese pedazo de papel podía ser importante, y lo había protegido de la única manera que sabía.
escondiéndolo detrás de la foto más preciada que teníamos. Paola, le dije a mi nieta, doblando cuidadosamente el contrato, esto que encontramos va a ser nuestro secreto por ahora, ¿está bien? Ella asintió con seriedad. Mi nieta entendía la importancia de los secretos, especialmente después de lo que había pasado el día anterior. ¿Es algo bueno, abuelo?, me preguntó. Creo que sí, mi niña, le respondí. Creo que tu abuela María nos dejó algo muy especial. Mientras guardaba el contrato en el bolsillo de mi bata, pensé en la ironía de todo esto. Irene había quemado las fotografías para deshacerse del pasado, para limpiar la casa de recuerdos viejos, pero al hacerlo, había liberado un secreto que María había guardado celosamente durante casi 40 años. Un secreto que podía cambiar todo. Esa mañana, abrazando a Paola en el patio donde todavía olía a cenizas, supe que María seguía cuidándome desde donde estuviera. Y que Irene había cometido el error más grande de su vida cuando decidió jugar con fuego. No podía sacarme el contrato de la cabeza. Durante 3 días caminé por la casa como un fantasma, con ese papel doblado en el bolsillo de mi camisa, sintiendo su peso como si fuera un ladrillo. Cada vez que Diego me preguntaba si me sentía bien, yo le decía que sí, que solo estaba un poco cansado. Pero la verdad es que tenía el corazón acelerado desde que había encontrado ese documento. El jueves por la mañana, mientras Irene llevaba a Paola a la escuela y Diego estaba en el taller, tomé una decisión. Me puse mi camisa blanca de vestir, la que uso para ir a misa los domingos, y salí de la casa con rumbo al centro. Necesitaba saber si ese contrato todavía tenía valor legal, o si solo era un pedazo de papel amarillento lleno de buenos recuerdos. Recordé que el licenciado Moreno había llevado el divorcio de mi compadre Jacinto hace algunos años. Era un abogado honesto, de esos que todavía existen en Guadalajara, que no te cobran consulta si nada más vas a preguntar algo rápido. Su oficina estaba en la calle López Cotilla, en uno de esos edificios viejos que conservan el piso de mosaico original y las puertas de madera maciza. Subí las escaleras despacio, deteniéndome en cada escalón, porque a mis años el corazón ya no bombea como cuando tenía 30. En el segundo piso encontré la placa dorada que decía Lic. Roberto Moreno Castellanos, Derecho Civil y Mercantil. Toqué la puerta y me recibió una secretaria joven, muy amable, que me hizo pasar a una salita de espera donde había revistas viejas y una mesa de centro con rayones de tanto uso. Mi nombre es Eliseo Hernández, le expliqué cuando el licenciado me recibió en su oficina. Vengo porque tengo un documento que encontré entre las cosas de mi difunta esposa y quiero saber si todavía tiene validez legal. El licenciado Moreno era un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y lentes de armazón metálico. Me invitó a sentarme en una silla de cuero frente a su escritorio, que estaba lleno de expedientes y códigos civiles marcados con separadores de colores. A ver, don Eliseo, enséñeme ese documento, me dijo, extendiendo la mano. Saqué el contrato del bolsillo interior de mi saco y se lo entregué con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. El licenciado lo desdobló sobre su escritorio y comenzó a leerlo con atención, ajustándose los lentes cada pocos segundos. Murmuró mientras leía, y yo no sabía si ese sonido era bueno o malo. Don Eliseo, ¿usted recuerda las circunstancias en que se firmó este contrato? Le conté toda la historia. La boda de Patricia Vázquez, mi trabajo como fotógrafo, la propuesta de don Ramiro, la firma del documento esa misma noche. El licenciado me escuchaba con atención, tomando notas en una libreta amarilla.
¿Y usted pagó la renta durante cuánto tiempo?, me preguntó. Los primeros 5 años pagué religiosamente, le confesé. 1 peso cada septiembre, pero después, bueno, la vida me fue llevando por otros caminos. Mi esposa tuvo complicaciones médicas, mi negocio creció, y la verdad es que me olvidé del local. ¿Cuántos años dejó de pagar? Desde 1990, más o menos. O sea, unos 33 años. El licenciado siguió leyendo el contrato, pasando las páginas despacio. De vez en cuando hacía pequeñas anotaciones en su libreta o consultaba alguno de los códigos que tenía sobre el escritorio. Don Eliseo me dijo finalmente, quitándose los lentes y limpiándolos con un pañuelo: tengo que hacerle varias preguntas importantes. Primera, ¿el señor Ramiro Vázquez ya falleció? Sí, licenciado. Murió hace unos 10 años. Su funeral fue en la catedral. Yo fui porque, a pesar de todo, le tenía mucho respeto. ¿Sabe usted si sus herederos alguna vez lo contactaron por falta de pago del arrendamiento? Nunca, licenciado, ni una sola vez en todos estos años. ¿Y usted tiene manera de comprobar que sí pagó durante esos primeros 5 años? Tengo los recibos, le dije, sintiendo una pequeña esperanza. Mi María los guardaba en una caja de galletas, junto con todos los recibos de servicios. Están en mi casa. El licenciado sonrió por primera vez desde que había comenzado la consulta. Don Eliseo, este contrato está muy bien redactado. Don Ramiro era un hombre que sabía lo que hacía. Mire estas cláusulas. Me señaló varios párrafos en el documento. Aquí dice que en caso de falta de pago por más de 5 años consecutivos, el arrendatario tiene derecho a regularizar su situación pagando únicamente las anualidades vencidas, sin intereses moratorios ni penalizaciones. No entendí completamente lo que me estaba diciendo, pero por su tono de voz sonaba como algo bueno. ¿Eso qué significa, licenciado? Significa que usted puede reactivar el contrato pagando los 33 pesos que debe de rentas atrasadas. 33 pesos, don Eliseo. Y el contrato vuelve a estar vigente automáticamente. Sentí que el aire me faltaba. 33 pesos, menos de lo que costaba 1 kilo de carne en el mercado. Pero, licenciado, le dije, yo ni siquiera sé si ese local todavía existe. Han pasado casi 40 años. Eso lo podemos averiguar fácilmente, me respondió, encendiendo su computadora. La calle 16 de septiembre, número 123. Vamos a ver qué encontramos en el registro público de la propiedad. Pasó varios minutos tecleando y consultando diferentes páginas en Internet. Yo esperaba en silencio, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Cada tanto el licenciado hacía sonidos de sorpresa, pero no me decía nada. Finalmente se volteó hacia mí con una expresión que no supe interpretar. Don Eliseo, ¿usted sabe dónde está ubicado exactamente ese local? En el centro, licenciado. Cerca de la catedral, creo. Está en pleno corazón del centro histórico renovado, me dijo despacio, como si estuviera tratando de procesar la información él mismo. Esa cuadra está llena de restaurantes gourmet, galerías de arte, hoteles boutique. Es una de las zonas más caras de toda la ciudad. Sentí que me temblaban las piernas. ¿Y el local todavía existe? No solo existe, sino que está ocupado por una cafetería de cadena internacional. Según los registros, los inquilinos actuales pagan 150,000 pesos mensuales de renta. 150,000 pesos al mes. Yo estaba pagando 1 peso al año. Las matemáticas eran tan absurdas que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Licenciado, le dije con voz temblorosa, ¿qué puedo hacer con esta información?
Primero, vamos a verificar que todo esté en orden. Vamos a ir al registro público a confirmar que el contrato está debidamente inscrito. Después, usted puede decidir si quiere reclamar el local o si prefiere vender sus derechos de arrendamiento. ¿Vender los derechos? Sí, un contrato de arrendamiento de 99 años en esa ubicación, con esa renta, vale millones de pesos. Hay inversionistas que pagarían fortunas por un documento como este. Millones de pesos. Las palabras flotaron en el aire de la oficina como pompas de jabón. Millones de pesos, cuando Diego e Irene me trataban como si fuera una carga. Cuando me hacían sentir que mi única contribución a la casa era estorbar con mis recuerdos. ¿Usted me ayudaría con todo eso, licenciado? Por supuesto, don Eliseo, pero antes necesito que me traiga esos recibos de pago que tiene en su casa. Y necesitamos mantener esto en absoluto secreto hasta que tengamos todos los documentos en orden. Salí de la oficina del licenciado Moreno con la cabeza dando vueltas. En el camión de regreso a casa, miraba por la ventana las calles de Guadalajara y pensaba en María. Mi esposa había guardado ese contrato durante casi 40 años, esperando el momento correcto. Había sabido, con esa intuición que tienen las mujeres sabias, que algún día ese papel sería importante. Cuando llegué a la casa, Irene estaba en la cocina preparando la comida. Me saludó con esa cortesía fría que había adoptado desde el episodio de las fotografías quemadas. ¿Cómo le fue en el centro, don Eliseo?, me preguntó sin mucho interés. Bien, le respondí. Fui a caminar un rato, a tomar aire fresco. Diego llegó del taller esa tarde con las manos sucias de grasa y el humor agrio que siempre tenía cuando había tenido un día difícil. Durante la cena, él e Irene hablaron sobre sus planes de remodelar el cuarto donde había estado mi altar de fotografías. Ya contraté al albañil, dijo Diego. El lunes empezamos a tirar la pared que divide el cuarto. Va a quedar perfecto para la oficina. Y vamos a poner piso laminado nuevo, añadió Irene. Algo moderno, que dé más luz al espacio. Yo comía mis frijoles refritos en silencio, sintiendo el peso del contrato en mi bolsillo. Mis propios hijos estaban borrando los últimos rastros de María de esta casa, convirtiendo el espacio donde habían vivido nuestros recuerdos en una oficina moderna y fría. ¿Y usted qué opina, papá?, me preguntó Diego, pero por su tono era obvio que mi opinión no le importaba mucho. Está bien, hijo, les dije. Ustedes saben lo que hacen. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, fui al closet de mi recámara y busqué la caja de galletas donde María guardaba todos nuestros documentos importantes. Ahí estaban los recibos, 5 pequeños papelitos firmados por don Ramiro Vázquez, cada uno por la cantidad de $1. Los años 1985, 86, 87, 88 y 89. La letra elegante de don Ramiro, con esa pluma fuente que usaba para firmar documentos importantes. El viernes regresé a la oficina del licenciado Moreno con los recibos. Él los examinó cuidadosamente con una lupa, verificando firmas y fechas. Perfecto, don Eliseo. Con esto podemos proceder. Vamos al registro público esta misma tarde. El registro público de la propiedad era un edificio gris y triste donde trabajaban empleados que parecían haber perdido la esperanza en la humanidad. Pero cuando el licenciado mostró mi contrato, hasta la funcionaria más desanimada se animó a revisar los archivos con cuidado. Sí está registrado, nos confirmó después de 2 horas de búsqueda en libros polvorientos. Contrato de arrendamiento número 8432, inscrito el 18 de septiembre de 1985.
vigente por 99 años, con derecho de renovación automática. ¿Y no hay ninguna anotación de cancelación por falta de pago?, preguntó el licenciado. No, señor. El contrato está limpio. Según nuestros registros, sigue vigente. Esa noche cenamos tacos de carnitas que Irene había comprado en el puesto de la esquina. Durante la comida, ella y Diego siguieron hablando de la remodelación, de los muebles nuevos que iban a comprar, de lo bien que se iba a ver la casa una vez que terminaran de modernizarla. Ya era hora de que esta casa entrara al siglo XXI, dijo Irene mirándome de reojo. Tanta cosa vieja nada más acumula polvo y malas vibras. Diego asintió, masticando su taco. Mi papá se va a sentir mejor cuando tenga menos cosas que le recuerden el pasado. Yo seguí comiendo en silencio, pero por dentro hervía de coraje. ¿Ellos decidiendo qué era mejor para mí? ¿Ellos borrando a María de esta casa como si nunca hubiera existido? El lunes, el licenciado me llamó por teléfono muy temprano. Don Eliseo, tengo noticias muy buenas. Encontré un comprador potencial para sus derechos de arrendamiento. Es una cadena de restaurantes que quiere expandirse en el centro histórico. Están dispuestos a pagar 5 millones de pesos por el traspaso del contrato. 5 millones de pesos. Tuve que sentarme en la silla más cercana porque las piernas no me sostenían. ¿5 millones, licenciado? 5 millones limpios. Después de mis honorarios y los impuestos correspondientes, usted se quedaría con aproximadamente 4.400.000 pesos. Esa tarde observé a Diego e Irene con otros ojos. Los vi dirigir la demolición del cuarto de los recuerdos como si fueran generales conquistando territorio enemigo. Los vi tirar a la basura los últimos objetos que María había tocado con sus manos: el costurero donde guardaba hilos de colores, la maceta donde cultivaba hierbabuena para el té, el espejito con marco de madera donde se peinaba cada mañana. Ya no servían para nada, me explicó Irene cuando me vio mirando tristemente la bolsa de basura. Solo ocupaban espacio. Esa noche, mientras escuchaba a Paola llorar quedito en su cuarto porque su mamá la había regañado por preguntar dónde habían puesto las cosas de la abuela, tomé mi decisión final. María había guardado ese contrato para este momento exacto, para cuando su familia necesitara justicia, para cuando su esposo necesitara defenderse, para cuando su nieta necesitara protección. Al día siguiente le dije al licenciado Moreno que aceptaba la oferta. 5 millones de pesos por un contrato que había encontrado detrás de una fotografía que mi nieta había salvado del fuego. La ironía era perfecta. Irene había quemado el pasado para hacer espacio al futuro, pero había liberado un futuro que nunca imaginó. Un futuro donde ya no dependería de la caridad de mis hijos. Un futuro donde podría proteger a Paola y honrar la memoria de María. Un futuro donde tendría el poder de decidir quién merecía mi perdón y quién no. La transacción se completó un martes por la tarde. Recuerdo la fecha exacta porque era 28 de marzo. El mismo día que María y yo habíamos puesto el enganche de esta casa hace más de 50 años. Las coincidencias de la vida, ¿verdad? El licenciado Moreno me citó en su oficina a las 3 de la tarde. Cuando llegué, ya estaban ahí los representantes de la cadena de restaurantes. 2 hombres jóvenes en trajes caros que hablaban con esa seguridad que da el dinero fácil. Uno de ellos, el más alto, me explicó que su empresa había estado buscando exactamente esa ubicación durante 2 años. Don Eliseo, usted no sabe el favor que nos está haciendo, me dijo mientras firmábamos los papeles.
Ese local es perfecto para nuestro concepto de restaurante. Yo asentía y firmaba donde el licenciado me indicaba, pero la verdad es que mi mente estaba en otra parte. Pensaba en María, en cómo ella había sabido guardar ese contrato todos estos años. Pensaba en Paola, en sus manitas quemadas por salvar nuestra foto de boda. Pensaba en el momento en que Diego e Irene se enteraran de lo que acababa de pasar. El cheque era de una cantidad que nunca había visto junta en mi vida. 4.400.000 pesos, menos los honorarios del licenciado y los impuestos correspondientes. Cuando lo tuve en mis manos, sentí que temblaba como una hoja en el viento. ¿Está usted bien, don Eliseo?, me preguntó el licenciado. Sí, licenciado. Solo estoy pensando en lo que mi María diría si estuviera aquí. Creo que estaría orgullosa de usted, me respondió con una sonrisa. ¿Y ahora qué piensa hacer con este dinero? Ya lo tenía decidido desde hacía días. Primero, sacar a Paola de esa casa donde su madre la trataba como un estorbo. Segundo, encontrar un lugar donde pudiéramos vivir tranquilos, donde yo pudiera volver a ser fotógrafo y ella pudiera crecer sin miedo. Tercero, asegurarme de que Diego e Irene entendieran las consecuencias de jugar con fuego. Esa misma tarde fui al banco a depositar el cheque. La cajera me miró extrañada cuando vio la cantidad y tuvo que llamar al gerente para autorizar la transacción. Después caminé por el centro de Guadalajara, por esas calles que conocía como las líneas de mi mano, buscando algo que ni yo mismo sabía qué era. Fue entonces cuando vi el letrero. Se vende casa en Colonia Americana, ideal para negocio. Era una casa de los años 40, de esas con patio central y cuartos amplios con techos altos. El dueño era un señor mayor que había decidido irse a vivir con su hija a Estados Unidos. Me mostró la propiedad con orgullo, señalándome los detalles originales que había conservado. Las vigas de madera, los pisos de pasta, las ventanas con marcos de herrería. Esta casa tiene muy buena luz natural, me dijo cuando llegamos al cuarto que daba al patio trasero. Sería perfecta para un estudio de fotografía. Era como si María me estuviera guiando. La casa tenía exactamente lo que necesitaba: espacio suficiente para vivir con Paola, un cuarto grande que podía convertir en estudio y un patio donde mi nieta podría jugar sin que nadie la regañara por hacer ruido. ¿Cuánto está pidiendo por ella?, le pregunté. 1.800.000 pesos, pero estoy dispuesto a negociar si es trato de contado. Acordamos 1.600.000. Esa misma semana firmamos la escritura. Mientras tramitaba la compra de la casa, también hice algo que sabía que era necesario, pero que me dolía en el alma. Llevé a Paola al médico sin que Irene lo supiera. Mi nieta había estado quejándose de dolor en las manos desde la noche que rescató la fotografía del fuego, pero su madre insistía en que no era nada grave. El doctor Ruiz, el mismo pediatra que había atendido a Diego cuando era niño, examinó las manos de Paola con cuidado. Su expresión se fue poniendo cada vez más seria mientras revisaba las quemaduras. Don Eliseo me dijo cuando terminó el examen: «Estas quemaduras son de segundo grado. Debieron haber sido atendidas inmediatamente». «¿Cuándo pasó esto?» «Hace una semana, doctor. Mi nieta se quemó tratando de rescatar algo del fuego». «¿Y por qué no la trajeron antes?» Le expliqué la situación, cómo Irene había insistido en que no era necesario ver a un médico, cómo había dicho que con agua fría se curaba todo. El doctor tomó fotografías de las heridas y me entregó un reporte médico detallado. «Estas quemaduras van a dejar cicatrices permanentes», me dijo. «Y lo más preocupante
es que no recibió atención médica oportuna. Eso constituye negligencia en el cuidado de un menor. Con ese reporte médico en mis manos, fui directamente con el licenciado Moreno. Le expliqué que quería iniciar un proceso de custodia de Paola, que ya no podía permitir que siguiera viviendo en un ambiente donde la descuidaban. Don Eliseo, este reporte médico es muy fuerte, me dijo después de revisarlo. Un juez podría otorgarle la custodia temporal inmediatamente, especialmente considerando que usted ahora tiene los medios económicos para mantener a la niña adecuadamente. Los trámites legales tomaron 2 semanas. Durante ese tiempo, seguí viviendo en la casa con Diego e Irene, fingiendo normalidad, esperando el momento adecuado para revelar lo que había estado planeando. Ese momento llegó un jueves por la tarde. Diego había salido del taller más temprano que de costumbre y encontró a Paola y a mí empacando algunas de sus cosas en el cuarto que había sido mío durante tanto tiempo. «¿Qué están haciendo?», preguntó desde la puerta, con esa expresión de confusión que pone cuando no entiende algo. «Estamos empacando», le respondí con calma. «Paola y yo nos vamos a mudar». «¿Mudarse? ¿A dónde? ¿Con qué dinero?» «A una casa en la colonia americana. Y con mi dinero». Diego se rió con esa risa burlona que había aprendido de Irene. «¿Cuál dinero, papá? Usted vive de su pensión». Fue entonces cuando saqué los papeles de la venta del contrato de arrendamiento y se los mostré. Diego leyó los documentos con los ojos cada vez más abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿4 millones de pesos?», murmuró. «¿De dónde salieron 4 millones de pesos?» Le conté toda la historia. El contrato que María había guardado, el local en el centro histórico, la venta de los derechos de arrendamiento. Diego me escuchaba con la boca abierta, pasando las páginas de los documentos una y otra vez. «Esto no puede ser», decía mientras leía. «Esto no puede ser real». Irene llegó de la tienda en ese momento y encontró a Diego sentado en mi cama, rodeado de papeles legales y con la cara más pálida que le había visto en años. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, pero cuando vio los documentos, su expresión cambió completamente. Diego le explicó lo del contrato, el dinero, la casa nueva. Irene tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó con esa velocidad desesperada de alguien que está buscando un error, una falla, algo que haga que todo sea mentira. «4 millones de pesos», repitió, y en su voz había una mezcla de asombro y furia. «¿4 millones de pesos y no nos dijo nada?» «¿Para qué les iba a decir?», les respondí. «¿Para que decidieran por mí qué hacer con mi dinero, igual que decidieron quemar las fotos de María?» «Ese dinero es de la familia», dijo Irene, y ahora su voz sonaba más firme, más agresiva. «Es herencia familiar. Nosotros tenemos derecho a una parte». «¿Derecho?». La palabra me salió con más fuerza de la que esperaba. «¿Qué derecho tienen ustedes? ¿El derecho que se ganan tratándome como un estorbo? ¿El derecho que viene de quemar los recuerdos de mi esposa?». Diego se puso de pie y trató de usar ese tono conciliador que había heredado de su madre, el mismo que María usaba cuando quería calmar las discusiones familiares. «Papá, tranquilícese. Podemos hablar de esto como familia». «¿Como familia?». Los miré a los dos, parados ahí con sus caras de codicia mal disimulada. ¿Dónde estaba esta familia cuando Irene quemó las fotografías de su madre? ¿Dónde estaba esta familia cuando Paola se quemó las manos y ustedes no la llevaron al médico? «Eso fue un accidente», protestó Irene. «Y las quemaduras no eran tan graves». Saqué el reporte médico del bolsillo de mi camisa y se lo mostré.
El doctor dice que son quemaduras de segundo grado, que van a dejar cicatrices permanentes y que constituyen negligencia médica. Por primera vez desde que los conocía, vi miedo real en los ojos de Irene. Diego tomó el reporte y lo leyó en silencio. Por eso me voy a llevar a Paola conmigo, continué. Ya inicié los trámites legales para obtener su custodia. Un juez va a decidir si ustedes son aptos para cuidar a una niña que se quema las manos y no recibe atención médica. «No puede hacer eso», gritó Irene. «Paola es mi hija. Paola es una niña que necesita protección, y yo tengo los medios económicos y legales para dársela». Diego se sentó otra vez en la cama como si las piernas no le respondieran. «Papá, no puede llevarse a Paola. Es nuestra hija». «Es su hija cuando les conviene», le respondí. «Cuando necesita atención médica, cuando llora por las noches porque extraña a su abuela, cuando pregunta por las fotografías que quemaron, ahí no es tan importante, ¿verdad?». Irene cambió de táctica. Se puso a llorar, con esas lágrimas que las mujeres como ella saben fabricar cuando las otras estrategias no funcionan. «Don Eliseo, por favor, somos familia. No puede dividir a la familia por dinero». «Yo no estoy dividiendo nada», les dije, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro. «Ustedes dividieron esta familia cuando decidieron que los recuerdos de María eran basura. Ustedes la dividieron cuando trataron a su hija como si fuera un mueble sin importancia». «Está bien», dijo Diego, y vi que estaba tratando de controlarse. «Supongamos que se lleva a Paola. Pero el dinero es diferente. Ese contrato era de bienes matrimoniales. Mi mamá era copropietaria de todo lo que usted tenía». Ahí fue donde sonreí por primera vez en semanas. «¿Tu mamá era copropietaria?» «El contrato está a mi nombre únicamente, Diego. Eliseo Hernández Morales, persona física. Tu madre nunca firmó nada porque en 1985 yo era soltero todavía cuando lo firmé». Mentí un poco con las fechas, pero Diego no tenía manera de saberlo. El licenciado Moreno me había explicado que el contrato era un bien personal, no matrimonial, porque había sido adquirido a través de servicios profesionales prestados por mí como fotógrafo independiente. «Eso no puede ser», insistió Irene. «Tiene que haber alguna forma legal de reclamar una parte». «Pueden intentarlo», les dije. «Pueden ir con un abogado, pueden demandarme si quieren. Pero les aseguro que van a perder tiempo y dinero». Diego me miró con una expresión que no había visto nunca en su cara. Era una mezcla de resentimiento, incredulidad y algo que se parecía al respeto. Como si por primera vez en años se diera cuenta de que su padre no era el viejo indefenso que había pensado. «¿Por qué está haciendo esto, papá?», me preguntó. «Nosotros nunca le hemos hecho daño». «Nunca me han hecho daño». La pregunta me salió más suave de lo que esperaba, casi triste. «Diego, tu esposa quemó las fotografías de tu madre mientras yo estaba en el médico. Tú te quedaste parado viendo como si fuera un programa de televisión. Su hija se quemó las manos tratando de salvar algo de esas fotografías, y ustedes la regañaron en lugar de agradecerle». «Fueron solo fotografías», murmuró Irene. «Fueron 43 años de matrimonio», le respondí. «Fueron la prueba de que María y yo construimos algo hermoso juntos. Fueron los recuerdos que me quedaban de la mujer que más he amado en mi vida». Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. El tambo, donde habían quemado las fotos, seguía ahí, oxidándose bajo la lluvia de los últimos días. «Ustedes quemaron mi familia», les dije sin voltearme a verlos. «Quemaron los recuerdos de María como si fueran basura.
Pero María era más inteligente de lo que pensaron. Ella sabía que algún día yo iba a necesitar defenderme. Papá, empezó a decir Diego, pero lo interrumpí. Ya tomé mi decisión. Paola y yo nos vamos mañana por la mañana. Los papeles de custodia están en proceso y el juez ya revisó el reporte médico. Ustedes pueden quedarse con esta casa, pueden convertir todos los cuartos en oficinas si quieren, pero no van a tocar ni un peso de mi dinero. Irene se limpió las lágrimas y me miró con esa frialdad que había estado escondiendo detrás de las sonrisas falsas durante años. «Vamos a pelear esto en los tribunales», me dijo. «Vamos a demostrar que usted no está capacitado para cuidar a una niña de 9 años». «Perfecto», le respondí. «Y yo voy a demostrar que ustedes no estuvieron capacitados para cuidarla cuando se quemó. Vamos a ver qué decide el juez». Esa noche, por primera vez desde que había muerto María, dormí profundo y tranquilo. Paola vino a mi cuarto antes de acostarse y se sentó en la orilla de mi cama. «Abuelo, ¿es verdad que nos vamos a vivir a otra casa?», me preguntó. «Sí, mi niña. A una casa donde vas a tener tu propio cuarto y donde yo voy a poner un estudio de fotografía». «¿Y mis papás?». «Tus papás van a seguir siendo tus papás», le dije, acariciándole el cabello. «Pero vas a vivir conmigo, donde nadie va a regañarte por extrañar a tu abuela». Paola sonrió por primera vez en semanas. «Puedo aprender a tomar fotos como usted. Vas a ser la mejor fotógrafa de toda Guadalajara», le prometí. A la mañana siguiente, mientras cargábamos nuestras pocas pertenencias en el taxi que nos llevaría a la casa nueva, Diego salió al patio a despedirse. Irene se quedó adentro, viendo por la ventana con esa expresión de resentimiento que se le había pegado a la cara desde el día anterior. «Papá», me dijo Diego cuando el taxista estaba acomodando las maletas, «espero que algún día podamos arreglar esto». Lo miré a los ojos, buscando algo de la tristeza genuina que había esperado encontrar. Pero solo vi cálculo, la esperanza de que mi coraje se fuera enfriando con el tiempo y al final cediera una parte del dinero. «Diego», le dije, «el día que me pidas perdón por haber dejado que tu esposa quemara las fotos de tu madre, vamos a poder platicar. El día que reconozcas que trataste mal a tu hija cuando se lastimó tratando de salvar nuestros recuerdos, tal vez podamos ser familia otra vez. Pero el dinero es mío», lo interrumpí. «Igual que las fotografías eran mías. Ustedes quemaron mi familia, mis recuerdos de María. No tienen derecho ni siquiera al papel de esas fotos». Subí al taxi junto a Paola, que llevaba abrazada la fotografía de boda que había rescatado del fuego. Mientras nos alejábamos de la casa donde había vivido más de 50 años, vi por el espejo retrovisor que Diego seguía parado en la banqueta, viendo el taxi desaparecer entre el tráfico de la mañana. María había guardado ese contrato para este momento exacto, para que su esposo pudiera defenderse cuando fuera necesario, para que su nieta tuviera protección, para que la justicia llegara, aunque fuera 40 años después. Y por primera vez desde su muerte, sentí que María estaba sonriendo. La casa en la colonia americana resultó ser exactamente lo que María habría elegido para nosotros. Tenía esa luz suave que entra por ventanas grandes, esos pisos de pasta con diseños geométricos que ya no se hacen, y un patio central donde crecía una bugambilia que había visto pasar décadas de historias familiares. Paola corrió por todos los cuartos el primer día, tocando las paredes, abriendo y cerrando puertas, riéndose con una alegría que no le había visto desde antes de que muriera María. Su risa llenaba los espacios vacíos
y yo pensé que mi esposa habría estado feliz de escuchar esa música otra vez en una casa donde viviríamos. «Abuelo, ¿este va a ser mi cuarto?», me preguntó, parada en la puerta de la habitación que daba al patio trasero. «Sí, mi niña, y lo vas a decorar como tú quieras». Esa misma semana la inscribí en el Colegio Cervantes, una escuela pequeña pero buena que quedaba a 4 cuadras de la casa. La directora, la maestra Carmen, era una mujer mayor que entendió inmediatamente la situación cuando le expliqué que Paola había pasado por algunos cambios difíciles en su familia. «No se preocupe, don Eliseo», me dijo mientras revisaba los papeles de inscripción. «Aquí vamos a cuidar muy bien a su nieta». Paola se adaptó a la escuela nueva más rápido de lo que esperaba. En casa me contaba de sus nuevos amigos, de las maestras que la trataban con cariño, de los proyectos que hacían en clase. Por las tardes hacíamos la tarea juntos en la mesa del comedor, bajo la luz que entraba por las ventanas que daban al patio. Mientras tanto, yo empecé a arreglar el cuarto más grande de la casa para convertirlo en estudio fotográfico. Contraté a un electricista para que instalara la iluminación adecuada. Mandé hacer repisas especiales para los químicos de revelado y compré un amplificador profesional que había estado deseando durante años, pero nunca pude permitirme. «¿Va a trabajar otra vez como fotógrafo?», me preguntó Paola una tarde, mientras me ayudaba a organizar los frascos de revelador y fijador en sus lugares correspondientes. «Sí, pero diferente», le expliqué. «Voy a fotografiar a familias, como hacía antes, pero también quiero hacer algo especial». Le conté mi idea: ofrecer sesiones fotográficas gratuitas a personas mayores que quisieran tener retratos con sus familias. Demasiados abuelos como yo vivían con el miedo de que sus recuerdos desaparecieran, de que no quedara evidencia de las vidas que habían construido con tanto amor. «Como las fotos que quemó mi mamá», dijo Paola, y su voz se puso triste. «Exactamente como esas fotos. Por eso vamos a ayudar a otras familias a conservar sus recuerdos». Puse un anuncio en el periódico local: «Estudio recuerdos de María. Fotografías familiares, sesiones gratuitas para personas de la tercera edad. Conserve su historia». Di mi dirección y número de teléfono y esperé a ver si alguien respondería. La primera cliente llegó un martes por la mañana. Se llamaba Doña Esperanza, tenía 82 años y quería un retrato con sus 4 hijos antes de que fuera demasiado tarde, como me dijo. Llegó caminando despacio, apoyándose en un bastón de madera que su difunto esposo había tallado para ella. «Joven Eliseo», me dijo, «porque para ella yo seguía siendo joven. Quiero que mis hijos tengan una foto bonita mía, para cuando ya no esté». La fotografié con esa luz suave que tanto le gustaba a María, la misma que hacía que las arrugas parecieran líneas de sabiduría en lugar de marcas de vejez. Doña Esperanza sonrió con esa dignidad que tienen las mujeres que han criado hijos, que han perdido esposos, que han sobrevivido a décadas de alegrías y tristezas. Cuando le entregué las fotografías una semana después, lloró de felicidad. «Salí como cuando era joven», me dijo, tocando su imagen en el papel fotográfico. «Mi esposo me habría dicho que estoy muy guapa». La noticia del estudio gratuito se corrió por el barrio como se corren las noticias buenas en los pueblos. Empezaron a llegar más clientes. Don Roberto, que quería un retrato con su nieto antes de que el muchacho se fuera a estudiar a Estados Unidos. Doña Carmen, que había enviudado recientemente y quería una foto donde no se viera tan triste. La familia Gutiérrez al completo. 3 generaciones que nunca habían tenido dinero para pagar un fotógrafo profesional. Cada sesión era una historia.
Cada clic de mi cámara capturaba algo que alguien más había considerado importante preservar. Y cada vez que veía la felicidad en los rostros de mis clientes cuando les entregaba sus fotografías, pensaba en María, en lo orgullosa que estaría de este proyecto. Paola se convirtió en mi asistente oficiosa. Por las tardes, después de hacer la tarea, se sentaba en una esquina del estudio mientras yo trabajaba con los químicos de revelado. Al principio solo observaba, pero poco a poco empezó a hacer preguntas. ¿Por qué una foto salía más clara que otra? ¿Cómo se controlaba la luz? ¿Qué hacía que algunas imágenes se vieran más bonitas? ¿Me puedes enseñar a usar la cámara?, me preguntó una tarde mientras yo revelaba los retratos de una familia que había venido esa mañana. Claro que sí, mi niña, pero primero tienes que aprender esto, le dije, señalando las bandejas donde se revelaban las fotografías. La magia no está solo en tomar la foto, está en saber cómo hacerla vivir en el papel. Le enseñé los secretos que había aprendido durante 50 años de oficio. Cómo calcular los tiempos de revelado según la luz de cada foto. Cómo ajustar el contraste para que los rostros se vieran más expresivos. Cómo lograr que una imagen simple se convirtiera en un recuerdo que duraría generaciones. Paola aprendía rápido, con esa curiosidad natural de los niños que todavía creen que el mundo está lleno de maravillas por descubrir. Sus manos, que todavía tenían las cicatrices de las quemaduras por salvar nuestra foto de boda, manejaban los papeles fotográficos con un cuidado que me recordaba a María cuando me ayudaba en mis primeros años como fotógrafo. Los fines de semana se convirtieron en nuestro tiempo especial. Salíamos a caminar por Guadalajara con mi cámara antigua, esa Nikon que había sido mi compañera durante décadas. Yo le enseñaba a Paola cómo ver la luz, cómo encontrar el momento perfecto, cómo capturar no solo la imagen, sino la emoción detrás de ella. Mira, Paola, le decía cuando encontrábamos una escena interesante, la fotografía no es solo apretar un botón, es entender lo que la gente siente en ese momento y conservarlo para siempre. Fotografiamos parejas de ancianos caminando de la mano en la plaza de armas, niños jugando en los parques mientras sus abuelas los vigilaban desde las bancas, vendedores de flores que habían estado en el mismo puesto durante 30 años, con las manos curtidas pero los ojos brillantes de quien ama su trabajo. Un sábado por la tarde, mientras revelábamos las fotos que habíamos tomado esa semana, Paola me hizo una pregunta que no esperaba. «Abuelo, ¿usted extraña a mis papás?». La pregunta me tomó desprevenido. Habían pasado 3 meses desde que nos mudamos, y Diego e Irene no habían hecho ningún intento serio de contactarnos. Habían llamado unas cuantas veces, pero siempre para preguntar sobre el dinero, para insistir en que merecían una parte de la herencia. «Extraño al Diego que era tu papá cuando era niño», le respondí honestamente. «Extraño al hijo que María crió con tanto amor, pero la persona en la que se convirtió, esa no la extraño». «¿Y mi mamá?». «Tu mamá tomó decisiones, mi niña, decisiones que lastimaron a mucha gente. A veces las personas eligen ser de cierta manera, y uno tiene que protegerse de esas decisiones». Paola asintió con esa seriedad que a veces me asombraba en alguien tan joven, como cuando quemó las fotos de la abuela. Exactamente como eso. Fue por esa misma época que empezaron los problemas económicos de Diego e Irene. Me enteré porque la vecina de al lado de mi antigua casa, doña Luz, venía de vez en cuando a visitarnos y siempre llegaba con chismes del barrio. «Don Eliseo, el taller de su hijo está muy mal», me contó una tarde mientras tomábamos café en el patio. «Dicen que le deben dinero a varios proveedores
y que Irene tuvo que vender su carro para pagar algunas deudas. No me sorprendió. Diego siempre había sido bueno con las manos, pero malo para los números. Irene gastaba más de lo que él ganaba, siempre comprando cosas para mejorar la imagen de la familia. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes después de eso. Diego me hablaba con esa voz humilde que ponen los hijos cuando necesitan dinero de sus padres, pero yo ya había aprendido a reconocer la diferencia entre la humildad genuina y la desesperación disfrazada. «Papá, necesitamos hablar», me dijo una noche por teléfono. «Podríamos arreglar nuestras diferencias. Somos familia». «¿Qué quieres, Diego?» «Necesito un préstamo. El taller está pasando por una mala racha, pero es temporal. Con 50,000 pesos podría solucionarlo todo». 50,000 pesos. Una fracción mínima del dinero que tenía, pero que representaba exactamente lo que había esperado. Que vinieran a pedirme dinero cuando se les acabaran las opciones. No, Diego. «Papá, por favor, es por Paola también. Si perdemos la casa, ¿dónde vamos a vivir?» «Paola ya tiene dónde vivir», le respondí. «En una casa donde nadie quema fotografías, donde recibe atención médica cuando se lastima, donde puede ser niña sin que la regañen por extrañar a su abuela». «Solo es un préstamo, papá. Se lo devuelvo en cuanto el negocio se recupere». Como me devolvieron las fotografías de María, le dije, y colgué el teléfono. Irene también intentó su estrategia. Llegó a la casa una tarde sin avisar, cuando Paola estaba en la escuela. La vi desde la ventana del estudio, parada en la puerta de herrería, arreglada como si fuera a una entrevista de trabajo. No le abrí. Me quedé en el estudio revelando fotografías mientras ella tocaba el timbre y gritaba mi nombre. Después de media hora se fue, pero dejó una nota debajo de la puerta. «Don Eliseo, sé que cometí errores, pero somos familia. Paola necesita a su mamá, y nosotros necesitamos su ayuda. Por favor, hablemos como gente civilizada». Rompí la nota y la tiré a la basura. No había nada civilizado en quemar los recuerdos de una persona muerta. No había nada familiar en tratar a una niña como si fuera un estorbo. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa que María habría adorado, Paola me contó que había aprendido una nueva técnica de revelado en uno de los libros de fotografía que le había comprado. «Abuelo, ¿podemos probar mañana esa técnica con las fotos de la familia Morales?» «Por supuesto, mi niña. Tú diriges la sesión de revelado». Mientras la veía explicarme con entusiasmo los pasos de la técnica nueva, pensé en lo mucho que había crecido en estos meses. Ya no era la niña asustada que lloraba por las noches extrañando a María. Ahora era una persona segura de sí misma, curiosa, llena de planes y sueños. El estudio Recuerdos de María se había convertido en algo más grande de lo que había planeado. No solo tomaba fotografías gratuitas para personas mayores, también había empezado a restaurar fotografías viejas que las familias traían dañadas por el tiempo o los accidentes. «Don Eliseo, ¿puede salvar esta foto?», me había preguntado doña Mercedes, trayéndome una imagen de su boda que se había mojado en una inundación. «Puedo intentarlo», le respondí, y cuando logré restaurar la fotografía usando técnicas que había perfeccionado durante décadas, doña Mercedes lloró como si le hubiera devuelto a su esposo muerto. Cada restauración exitosa me recordaba por qué había empezado este proyecto. Las fotografías no eran solo papel, eran la prueba de que las personas habían existido, de que habían amado, de que habían construido algo hermoso que merecía ser recordado. Una tarde de diciembre, exactamente un año después de la muerte de María, estaba en el cuarto oscuro
revelando unas fotografías cuando Paola entró corriendo desde la escuela. «Abuelo, ¿ya terminó las fotos de la señora Guadalupe?», me preguntó, colgando su mochila en el gancho que habíamos puesto especialmente para ella. «Casi. Ven, ayúdame con los tiempos de fijado». Trabajamos juntos en silencio concentrado, cada uno conociendo ya el ritmo del otro. Paola manejaba los químicos con la precisión de alguien que había nacido para este oficio, y yo pensé que María estaría orgullosa de ver a su nieta convertirse en artista. Cuando terminamos de revelar, colgamos las fotografías en la cuerda para que se secaran. Era entonces cuando siempre hacíamos nuestro ritual favorito: observar juntos el resultado final, comentar qué había salido especialmente bien, planear mejoras para la próxima sesión. «Mire, abuelo», me dijo Paola, señalando una de las fotos que acabábamos de revelar. «La señora Guadalupe se ve igualita a como debe haberse visto cuando se casó». Tenía razón. Había logrado capturar en doña Guadalupe esa dignidad atemporal que tienen las mujeres que han amado profundamente, que han criado hijos con sacrificio, que han construido familias sólidas con sus propias manos. Fue en ese momento, viendo las fotografías secándose bajo la luz suave del atardecer, que me di cuenta de algo importante. Había encontrado mi propósito otra vez. Después de la muerte de María, después del dolor de ver quemados nuestros recuerdos, después del desengaño con Diego e Irene, había logrado construir algo nuevo. No era solo un estudio fotográfico, era un lugar donde las historias de amor se preservaban para siempre. Era un espacio donde una niña de 10 años aprendía que la belleza se puede capturar y conservar. Era la prueba de que la memoria es más fuerte que el fuego. En la pared principal del estudio, en el lugar más visible, había colgado nuestra fotografía de boda restaurada, la misma que Paola había rescatado de las llamas, ahora enmarcada de nuevo y retocada profesionalmente. María y yo sonreíamos desde 1965, jóvenes y llenos de esperanza, sin saber todo lo que la vida nos traería. Cada vez que un cliente nuevo entraba al estudio, invariablemente se detenía frente a esa fotografía. «Qué pareja tan bonita», decían siempre. «Se nota que se amaban mucho». «Sí», les respondía yo. «Se amaban mucho, y el amor verdadero nunca se quema». Esa tarde, mientras Paola y yo limpiábamos los químicos del revelado y organizábamos el equipo para el día siguiente, escuché que alguien tocaba a la puerta de la casa. Era un toque suave, casi tímido, muy diferente a los golpes desesperados que Irene había dado meses atrás. Paola corrió a abrir y regresó al estudio con una expresión extraña en la cara. «Abuelo, es mi papá. Dice que quiere hablar con usted». Por la ventana del estudio vi a Diego parado en el patio, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Se veía mayor, más cansado, como si estos meses hubieran sido particularmente duros para él. «¿Quiere que le diga que no está?», me preguntó Paola. «No, mi niña. Déjalo pasar». Diego entró al estudio con pasos lentos, mirando alrededor con curiosidad. Sus ojos se detuvieron en las fotografías colgadas para secar, en el equipo profesional, en la foto de María y mía presidiendo el espacio. «Se ve muy bien esto, papá», me dijo, y por primera vez en años su voz sonaba genuinamente admirada. «Muy profesional». «Gracias». Nos quedamos parados ahí unos segundos sin saber cómo continuar la conversación. Paola nos observaba desde la puerta, lista para salir corriendo si la situación se ponía tensa. «Papá», empezó Diego finalmente, «vine a pedirle perdón». Las palabras flotaron en el aire del estudio como químicos de revelado, transformando lentamente la atmósfera. Lo miré a los ojos
buscando signos de sinceridad o desesperación calculada. «Perdón, ¿por qué?» «Por haber dejado que Irene quemara las fotos de mi mamá», dijo, y su voz se quebró un poco. «Por no haber defendido su memoria. Por haber tratado mal a Paola cuando se quemó tratando de salvarlas». Asentí despacio, pero no dije nada. Necesitaba escuchar más. «He estado pensando mucho en estos meses», continuó Diego. «Sobre mi mamá, sobre lo que ella habría pensado de todo esto. Y creo que se habría sentido muy decepcionada de mí». «Tu madre te amaba», le dije. «Pero sí, se habría sentido decepcionada». Diego miró la fotografía de boda en la pared y vi que se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esa es la foto que Paola salvó del fuego, ¿verdad?» «Sí». «Mi hija de 9 años tuvo más valor que yo, un hombre de 45. Paola se acercó a su papá y le tomó la mano. «Papá, ¿ya no estás enojado con el abuelo?» «No, mi niña. El abuelo tenía razón en estar enojado conmigo». Fue entonces cuando supe que tal vez, algún día, podríamos volver a ser familia. No como antes, porque algunas heridas nunca sanan completamente, pero sí como algo nuevo, construido sobre la base del respeto y la comprensión de que la memoria de María era sagrada para todos nosotros. «Diego», le dije, «puedes venir a visitarnos cuando quieras, pero las reglas son claras. Nada de pedir dinero, nada de reclamar derechos, nada de faltarle el respeto a la memoria de tu madre». «Entendido, papá. Solo quiero recuperar la relación con mi hija y con usted». Esa noche, después de que Diego se fue, Paola y yo terminamos de revelar las últimas fotografías del día. Trabajamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua. Cuando colgamos la última fotografía para secar, Paola me abrazó fuerte. «Abuelo, ¿cree que la abuela estaría contenta con nuestro estudio?» Miré alrededor del espacio que habíamos creado juntos, las paredes llenas de fotografías de familias felices, el equipo profesional que me permitía hacer el trabajo que más amaba, la imagen restaurada de María presidiendo todo, recordándonos cada día que el amor verdadero trasciende el tiempo y el fuego. «Creo que estaría muy orgullosa de nosotros, mi niña», le respondí. «Muy orgullosa». Y en ese momento, mientras abrazaba a mi nieta en el estudio que llevaba el nombre de mi esposa, supe que María había ganado. El fuego había destruido papel, pero no había podido tocar la esencia de lo que habíamos construido juntos. El amor había resultado ser más fuerte que las llamas y la memoria más duradera que la ceniza. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado.
Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.